Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido, Él me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres y anunciar a los cautivos la libertad, y anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, la libertad al oprimido, y anunciar la salvación del Señor. Muy buenos días, muy buenas tardes o seguramente muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este nuevo mensaje. Les saluda como siempre el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua limpia de la palabra desde las tierras de Hispania. Muy bienvenidos una vez más y muchas gracias, sinceramente gracias por estar ahí atentos al mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Como hemos escuchado en el audio inicial, ese será precisamente el texto bíblico sobre el que quiero llamar hoy su atención y que analizaremos una vez más de forma expositiva, es decir, con el noble arte de descubrir y exponer a la luz las maravillas escondidas en las profundidades coralinas del mar de la palabra de Dios. El texto de hoy, como ya sabrán, es el famoso pasaje de Lucas capítulo 4 versículo 18 o su paralelo Isaías capítulo 61 versículo 1. Cuando uno lee y relee este versículo una y otra vez y trata de sumergirse en él y se pone en la escena del texto, es imposible no estremecerse con esas palabras iniciales de Jesús dichas en aquel día. Y entonces en uno se despierta también el anhelo de vivir ese pasaje, con esa misma fuerza que lo vivió el Señor, con la misma intensidad, valentía y riesgo que lo vivió Él. Y de hecho, si le digo la verdad, estimado oyente, así lo vivimos. Vivimos a veces nuestro ministerio con riesgo por decir la verdad. Es como que al leer este texto de Lucas brota desde las entrañas de esas letras mismas del texto hacia uno una identificación completa, cuando uno se imagina ese momento de Jesús ante todos los religiosos que lo estaban escuchando atentamente. Un momento entre solemne, tenso, suspenso e intenso. Y de repente llega el éxtasis. Llegan las palabras que no esperaban los oyentes, las palabras desafiantes, palabras del Señor ante las cuales o se postraban ante Él y lo adoraban, o lo expulsaban de allí. Llegó entonces el éxtasis de la escena, sí, pero el éxtasis negativo, porque dice el texto que en lugar de recibir sus palabras, por el contrario, con ira, quisieron despeñar al Señor Jesús montaña abajo. Así son los religiosos siempre, muy religiosos, pero si pueden te despeñan. Ese es el riesgo de haber sido llamado por el Espíritu de Dios y decir las verdades radicales del Espíritu de Dios ante los líderes religiosos que no tienen el Espíritu de Dios, y en lugar de rendirse ante la verdad de la palabra de Dios, por el contrario, los religiosos deciden despeñarte por la montaña. Así es la religión. Así es el religioso, en oposición a la unción espiritual y la verdad radical bíblica. Por eso decimos que nos identificamos con el Señor en este pasaje. En esa escena había un solo ungido y el resto eran todos religiosos perdidos y engañados, rebeldes y resistentes. Siempre es la misma proporción, estimado oyente, igual que en el día de hoy. Muchos religiosos escuchando este programa, pero pocos ungidos por el Espíritu de Dios. Por eso, nos sentimos plenamente identificados con este texto que hemos seleccionado hoy, al cual amamos de forma especial desde hace muchos años, desde el inicio de nuestro ministerio.
Y desde aquel entonces hasta hoy empezamos la andadura evangelística llevando libertad a los cautivos, vista a los ciegos, salvación al perdido y proclamando la buena y más bella noticia del universo, el Evangelio del Señor del Evangelio. Y desde aquel entonces también los religiosos empezaron a querer despeñarnos por la montaña abajo, pero aún estamos aquí, siguiendo en las pisadas del Señor del Evangelio. Es un honor ser llamado y es un dolor ser ungido. Es un honor seguir al amado y es un dolor buscar al perdido. Es un honor consumado que este dolor se nos haya concedido. Es un honor ser llamado por el Señor el ungido. Es un honor colmado predicar el Evangelio al perdido. Es un honor elevado servir a los pies del Rey ascendido. Es un honor hacer este programa amado para el oyente que aún no se ha convertido. Dividiremos el estudio expositivo del día de hoy en 4 partes para que sea más fácil a usted entenderlo. Así que entremos en el análisis de la primera frase de Lucas capítulo 4 versículo 18, que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora preguntamos, ¿podría usted, estimado oyente, decir esta frase ¿es mía? Es decir, ¿el Espíritu de Dios está sobre mí? Pues no puede decirla porque esta frase es irrepetible, es única, solo la vivió el Señor Jesús. Porque si se fija con detalle, el texto dice sobre mí, no dice dentro de mí. ¿Y por qué lo dice así? Pues porque dentro del cuerpo de Jesús estaba solo la segunda persona de la divinidad tabernaculizando ese cuerpo de Jesús. Él era el arca movible del nuevo pacto. Por lo tanto, por eso no dice dentro de mí, porque entonces estarían dentro del cuerpo de Jesús 2 personas divinas, el Espíritu Santo y el Hijo. Pero la salvación la hizo solo la segunda persona, el Hijo, metido en el cuerpo perfecto y humano llamado Jesús. En el cuerpo Jesús solo estaba toda la plenitud de la divinidad del Hijo. No estaba dentro el Espíritu Santo ni tampoco el Padre, sino solo Cristo, como dice Colosenses capítulo 2 versículo 9. En él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Por eso aprovechamos esta oportunidad para denunciar que los unicitarios son una auténtica falsedad, porque aquí, como uno más de los muchos pasajes de la Biblia, se ve inferencialmente muy claro, y más claro aún se ve en el pasaje de Isaías capítulo 61 versículo 1, se ve la pluralidad funcional de la divinidad. Aquí se ven 2 personas, 2 funciones, el Hijo por un lado y el Espíritu Santo por otro. Si se fija bien, estimado oyente, el texto dice que uno envía al otro, y el enviado predica lo que le dice el que lo envió. Uno envía y el otro va. Aquí hay 2 personas claramente diferenciadas, con características personales diferentes. Por cierto, una cosa o una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová, no da órdenes ni envía. Así que aquí vemos no solo la divinidad del Espíritu Santo, sino la personalidad del Espíritu Santo que envía, unge, lidera, ordena, diseña lo que hay que hacer y decir, y en el pasaje de Isaías capítulo 61 versículo 1, que le invito a leer, se ve aún más claramente las 3 personas de la divinidad en acción. Se ve la clara pluralidad de Dios, no la unicidad ni la unitariedad de Dios como dicen estas sectas. Los falsos y herejes unitarios, tipo testigo de Jehová, dicen que hay un Padre y luego que hay una criatura creada, que es el Hijo, y una fuerza activa, que es el Espíritu Santo. Pero eso es falso. Ahora, por otro lado, los falsos y herejes unicitarios, que son diferentes de los unitarios, dicen que Dios es una persona con 3 funciones diferentes. Función de Padre en el Antiguo Testamento, función de Hijo en el tiempo de los Evangelios, y función actual de Espíritu Santo en el tiempo de la Iglesia.
Los unicitarios son una secta falsa y los unitarios otra secta falsa también. Y este pasaje los derriba. La divinidad no es una persona con varias funciones. Función de Padre en el Antiguo Testamento, función de Hijo en la tierra y función del Espíritu Santo en estos tiempos. No. Eso es falso. Es pura herejía de los unicitarios. La divinidad es plural. Y la Biblia dice que cada uno tiene una función diferente uno de otro en esa familia divina. Unidad plural divina, con diferentes funciones personales divinas. Pero bueno, no es este lugar para extendernos en derribar la doctrina mentirosa de los unicitarios o de los unitarios, pero sí es el momento idóneo para decir mínimamente esto a propósito del texto que se nos sirve en bandeja para decir la oportunidad de advertir al oyente que tenga mucho cuidado y salga de las iglesias falsas unicitarias o de las unitarias, porque si se queda ahí será usted cómplice de herejía delante de Dios. Que conste en acta esta denuncia. Ahora, volviendo a lo expositivo del texto. Lo maravilloso del texto es que el convertido por medio del Evangelio sí puede decir: el Espíritu de Dios está dentro de mí. Me ha ungido, me ha llenado, me ha dado gozo, me ha dado paz, me ha dado seguridad, me ha abierto los ojos, me ha impulsado, me ha inspirado, me ha dado luz, me ha enseñado, me ha revelado, me ha mostrado y me ha enviado a decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad más preciosa del universo, el Evangelio, del ungido del Evangelio, para llevarla a los perdidos que no tienen el Evangelio. Ahora, ¿se ha fijado en esta primera frase que dice que el Espíritu Santo vino un día sobre él para ungirlo, y un poco más adelante vino el Padre sobre él para matarlo, descargando sobre él la justicia divina? Tremenda conclusión que llegamos de la frase sobre él. Uno lo unge y el otro lo mata. El Espíritu Santo lo unge al Hijo y el Padre lo ejecuta en el Calvario. Y así las tres personas trabajan a nuestro favor en la salvación. ¿Se da cuenta qué evangelio maravilloso, admirable, revelador, sorprendente y tan diferente comparado con la basura sensacionalista y materialista que predican esos pastores del día de hoy? Precisamente sobre ellos caerá un día la ira de Dios por predicar un evangelio que no es el evangelio del Trino Dios. Un día el mismísimo Trino Dios caerá sobre los pastores lobos por predicar sobre las personas un evangelio falso. Terrible, pero se lo merecen por no enseñar correctamente la verdad. Pasemos ahora al análisis de la segunda frase. Dice así: Me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres. Una de las erradas respuestas que más tiene la gente, incluidos muchos pastores ignorantes, es que cuando les preguntamos ¿qué es el Evangelio?, dicen: son las buenas noticias o las buenas nuevas. Pero eso no es totalmente así. Porque en primer lugar, el Evangelio no son varias noticias, no, sino que es solo una buena noticia. Sí, ha oído bien, se trata de dar solo una buena noticia después de dar la mala noticia. El 95% de la gente, cuando uno le pregunta ¿qué es el Evangelio?, dicen ese error. Son las buenas noticias de salvación, pastor. Ah, muy bien, pero ¿me puede decir cuántas buenas noticias son? ¿Y cuáles son concretamente todas esas buenas noticias que usted dice? Ah, pero no te lo dice. En segundo lugar, el texto en el griego está en singular, no dice buenas noticias, como traduce mal la versión Reina Valera del 60. El texto griego dice evangelio en singular. En tercer lugar, Jesús mismo dijo que fuéramos a predicar el Evangelio. No dice que fuéramos a predicar los Evangelios.
Si Jesús dice que hay que ir a predicar el Evangelio, y el Evangelio es la traducción de buena noticia, entonces no son las buenas noticias. Es pura lógica, estimado oyente. Si fueran las buenas noticias, entonces la traducción debería ser id a predicar los Evangelios. Pero Jesús habla en singular, dice el Evangelio, o sea, id a darles la buena noticia. Ahora, volviendo al punto central del mensaje de hoy, que es esta frase que ahora estamos analizando. Preguntamos entonces, ¿cuál es la buena noticia que hay que dar a los pobres espirituales llenos de deudas impagables llamadas pecados ante Dios el Acreedor? Repito, ¿cuál es la buena noticia que hay que dar a los pobres espirituales llenos de deudas impagables llamadas pecados ante Dios el Acreedor? Permítame entonces, estimado oyente paciente, presentarle una vez más el mensaje de salvación, empezando primero por la mala noticia, para luego sí presentarle a usted con gran gusto la buena noticia. Escuche bien esto que sigue a continuación. No se distraiga. Sígame por favor en las láminas del vídeo atentamente. La Biblia presenta el mensaje de salvación de Dios a los hombres como una cuestión jurídica. Y decimos esto porque el mensaje de salvación tiene los mismos elementos básicos que hay en una sala de justicia. Mire, por ejemplo, en una sala de justicia hay un juez, y en la presentación de la salvación, Dios es el juez. En una sala de justicia hay un delincuente, y la Biblia dice que el pecador es un delincuente. En una sala de justicia está la ley, y en la Biblia los mandamientos de Dios son la ley. En una sala de justicia se analiza la infracción de la ley. Y en la vida de una persona, sus pecados son la infracción de la ley. En una sala de justicia hay un veredicto. Y en el mensaje de salvación, el único y evidente veredicto del hombre ante Dios es culpable. En una sala de justicia se imparte justicia. Y en el Evangelio se revela la justicia de Dios. En una sala de justicia se desarrolla un juicio. Y la Biblia dice que, después de la muerte, al hombre le espera el juicio. En una sala de justicia hay una condena. Y lo que merece el hombre por sus delitos es la condena eterna. En una sala de justicia hay testigos. Y en nuestra vida, las personas que hemos ofendido son los testigos ante Dios. En una sala de justicia hay un fiscal. Y en la predicación del Evangelio, el pastor es el fiscal. En una sala de justicia hay un abogado. Y en el Evangelio, el Señor Jesús es el abogado. Queda así demostrado bíblicamente hablando que el mensaje de salvación es como una cuestión jurídica y así debe ser predicado a los hombres. Es irrefutable. Habiendo dicho este preámbulo, entonces debemos ahora presentar esos elementos jurídicos que hemos dicho, pero correctamente combinados, y lo haremos en dos noticias jurídicas. La primera y mala noticia jurídica que debemos decirle al hombre es que, primero, el hombre está totalmente condenado por los pecados que comete diariamente, es decir, por lo que el hombre hace. Y también está condenado por tener una naturaleza mala, es decir, el hombre es malo. Pero la cosa se agrava porque, por otro lado, este hombre malo tiene enfrente a Dios, que es un juez santo y perfectamente justo. Por lo tanto, primero, Dios debe aplicar su justicia sobre los pecados del hombre. Y segundo, también debe descargar el castigo que producen los pecados del hombre. Entonces, con toda esta situación lógica expuesta hasta aquí, el hombre, es decir, el oyente que me escucha, frente a Dios tiene un grave problema. El juicio, la justicia y la ira de Dios están sobre él. Entonces, urge preguntarse, ¿cómo librarse de esta situación de perdición? Porque los pecados demandan justicia delante de Dios. Si la justicia cae sobre el pecador cuando Dios le quita la vida, ¡zas!, entonces está perdido. Pero,
Si la justicia cae sobre otro, entonces hay esperanza de salvación mientras el pecador no muere. Y ahora viene la buena noticia. La buena noticia jurídica es precisamente que la justicia que merece usted y yo, por nuestros delitos, cayó sobre otro. En la cruz, el Padre descargó la ira eterna sobre su Hijo para satisfacer su justicia eterna. Justicia e ira que uno mismo merece recibir en la condenación eterna. Entonces, cuando el Padre castiga y mata a su Hijo en lugar del pecador, de esta manera se producen dos cosas. Primero, se cancela la justicia divina que había contra el hombre, y segundo, se retira la ira de Dios que estaba sobre el hombre. Y como paréntesis tenemos que decir que la resurrección de Jesús, el Hijo, fue la evidencia de que Jesús nunca pecó y Dios aceptó este sacrificio perfecto a favor del hombre pecador y entonces le dijo al Hijo, regresa a tu puesto, regresa aquí con nosotros. En conclusión de estas dos noticias, ahora Dios manda a todo hombre dos condiciones. Primero, que el hombre se arrepienta de sus pecados, es decir, que los reconozca y los abandone, que es la primera condición. Segundo, que crea en la obra de justicia hecha en la cruz, o sea, la buena noticia, que es la segunda condición. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, primera condición, y pone su fe en la justicia caída en la cruz, segunda condición, entonces Dios lo declara totalmente perdonado, totalmente reconciliado con Dios, y por lo tanto, ahora sí, el hombre culpable puede entrar en la gloria de Dios. Aleluya. Qué gusto nos da predicar a los cuatro vientos este evangelio, estimado oyente. Este es el verdadero mensaje de salvación correctamente expuesto, estimado oyente. Esta es la verdadera buena noticia correctamente expuesta, estimado oyente. Este es el verdadero evangelio que usted tiene que recibir hoy, estimado oyente. Este es el evangelio que no enseñan ni por asomo los falsos ungidos de Jehová en los lugares donde usted se congrega o en las docenas de campañas evangelísticas que hay por ahí, sencillamente porque ellos no tienen ni idea de qué es el evangelio. El falso ungido de Jehová predica prosperidad. El verdadero ungido de Jehová predica el evangelio de verdad. ¿Puede ver la diferencia, estimado oyente? El falso ungido de Jehová predica prosperidad. El verdadero ungido de Jehová predica el evangelio de verdad. Este es el evangelio que siempre predicamos desde hace muchos años en el Ministerio Tinajas. Y este es el evangelio bíblico del Señor del Evangelio. Esta sí es la buena noticia, que el Espíritu Santo sí quiere que se predique. Que conste en acta. Por cierto, estimado oyente, si usted quiere recibir por escrito el bosquejo de este evangelio que hemos dicho, escríbanos. Pasemos ahora a la tercera sección de Lucas capítulo 4, versículo 18, que dice: Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, y a dar vista a los ciegos. Por supuesto que este pasaje no se refiere a lo físico. Jesús no vino a hacer trasplantes de corazón a los que tenían el cardio mal. Jesús no vino a sacar de la cárcel a los delincuentes, porque eso sería una injusticia. Él vino a dar una vista mayor al hombre. Él vino a dar una vista con visión eterna, para que los ciegos espirituales vean las maravillas de este evangelio. Por lo tanto, aprovechamos también para decir que ese evangelio de sanidades es falso. No existe tal evangelio. No existe el don de sanidades en el día de hoy. Los milagros de sanidades hechos por el Señor Jesús, el Mesías, eran para demostrar que Jesús era el ungido, el Salvador, el Mesías, porque solo de boca no le iban a creer. Con simplemente decir, yo soy el Mesías, no le creerían, tenía que demostrarlo. Así que los milagros eran solo para demostrar que Jesús era el Mesías. Pero ahora ya no hay milagros multitudinarios, ni en público. Esos supuestos milagros que se ven por ahí, los hace otro, no los hace el Señor.
En el caso del inicio de la evangelización en el libro de Hechos, sucede exactamente igual. Los apóstoles hacían milagros al inicio para que se les creyera que ellos predicaban de parte de Jesús el Evangelio. Si no, ¿cómo iba a creer la gente que ese era el verdadero Evangelio? Pues precisamente haciendo milagros y sanidades. Pero, una vez que la pólvora del Evangelio ya había empezado a correr y la iglesia ya estaba formándose, entonces los dones de milagros y sanidades multitudinarios cesaron completamente. De hecho, si hacemos un estudio cuidadoso en el Nuevo Testamento, vemos que el mismísimo Pedro y Pablo, en un determinado momento, ya no hicieron más milagros nunca jamás. Eso demuestra inferencialmente que ellos mismos en determinado momento se quedaron sin ese don y hasta el día de hoy no existe ese don. Solo fue un don inicial para dar salida al inicio del Evangelio, para que la gente creyera el mensaje del Evangelio y para dar el inicio de la iglesia formada por el verdadero Evangelio. Todos esos milagros y sanidades fueron hechos en un entorno correcto del Evangelio, pero en el día de hoy, los supuestos milagros y sanidades no se hacen en el entorno del Evangelio, sino que se hacen solo en el entorno ególatra de querer vivir mejor y salir de los problemas. En esos espectáculos de circo mal llamados iglesias de sanidades y milagros, la gente no va a buscar el perdón de los pecados, la salvación o el Evangelio, no. La gente va a buscar egoístamente solo lo material. Va a buscar dinero, prosperidad, bendiciones, sanidades. Venga a buscar su milagro. Vienen en busca de la buena vida ahora, como hay un libro por ahí que circula con este tema. Dios no hace milagros en ese entorno de mala doctrina, estimado oyente. Todas las iglesias de sanidades y milagros son falsas. Dios no va a hacer un milagro para confirmar el engaño de los pastores falsos que están ahí. No, ¿qué tipo de Dios sería ese? Tampoco debemos olvidar el poder del diablo, un ser con poderes y engañador como lo vemos en toda la Biblia. Así que esos supuestos milagros y supuestas sanidades no son de Dios. Pero el diablo les hace creer que son de Dios y así el enemigo sella su engaño y consecuentemente su condenación. Los milagros en un entorno fuera del Evangelio no son de Dios, son del diablo. Los supuestos milagros en una iglesia de mala doctrina no son de Dios, son del diablo. Los milagros de esos pseudoprofetas, apóstoles, pastores showmans, no son de Dios, son del diablo. Primero porque no tienen sana doctrina, y segundo porque son de mala conducta, muchos de ellos 1000 veces recasados, vividores, avaros, negociantes, adúlteros, materialistas, mentirosos, herejes y muchas veces ilegales ante la ley. Y Dios no se mueve en esas personas ni en esos lugares. Sin embargo, sí hay uno que siempre está al acecho, el diablo, que con su poder hace algunos prodigios para engañar, y así la gente queda encerrada para siempre en el engaño. No hay en el día de hoy milagros multitudinarios. No hay en el día de hoy sanidades en público. Todo eso ha cesado. Todo eso es falso. Nada de eso es de Dios. Así que tenga cuidado, estimado oyente. Haga una prueba. En esas reuniones de milagros y sanidades que usted ve por ahí, mire si hay el Evangelio que hemos demostrado hoy aquí. O por el contrario, mire si hay un simple sermón motivacional, moral o centrado simplemente en el milagro, y usted así verá la diferencia. La sanidad que habla el versículo de Lucas capítulo 4 versículo 18 es espiritual. El quebranto del corazón es espiritual. La libertad de los esclavos del pecado es algo espiritual. Y abrir precisamente los ojos a los ciegos es para que vean esta realidad espiritual. Por un lado los lobos y su falso evangelio material, y por otro lado para que vean el verdadero evangelio espiritual. Abra los ojos, estimado oyente, a estas verdades espirituales que son más importantes que la vida física y la salud del cuerpo. No se deje engañar. Incluso si uno hace un seguimiento de esas sanidades, se da cuenta que eran falsas. Y con nuestros propios ojos vimos hace poco tiempo en Miami un falso milagro de un lobo megapóstol.
Pero bueno, no es aquí el momento de pararnos a detallar todo eso. Solo es mi propio testimonio visto con mis ojos. La sanidad que usted más necesita es la del corazón, estimado oyente. La libertad que usted más necesita es la de sus pecados. Y la vista que usted más necesita es esta que estamos dándole hoy, haciéndole ver la diferencia entre la mentira religiosa y la verdad del Evangelio verdadero y jurídico. Y así un día futuro usted vea literalmente lo que hay en el reino. Lo que ojo no vio, ni oído yo, ni mente imaginó. Es lo que Dios nos mostrará ante nuestros ojos físicos para todo aquel que aquí vea y reciba el Evangelio. Precisamente y paradójicamente, los lobos pastores de hoy quebrantan más el corazón de las personas en vez de sanarlas, esclavizan más a las personas en vez de liberarlas, y vendan aún más los ojos de los que ya son ciegos, hasta llevarlos al abismo. Un ciego guiando a otros ciegos y ambos al abismo eterno. Cuidado, estimado oyente. Tiene usted un pie en el abismo estando en esos lugares y siguiendo esos hombres. No dé un paso más. Retroceda. Por favor, retroceda y tenga cuidado. Pasemos ahora a la cuarta y última frase de Lucas capítulo 4, versículo 19, que dice: Me ha enviado a proclamar el tiempo de gracia del Señor. ¿Y qué significa esa frase? Bueno, esa frase significa, estimadísimo oyente, que antes de que llegue el tiempo de la ira de Dios, Dios en su paciencia está otorgando al hombre en su perdición un tiempo inmerecido de reflexión, para que vea su terrible situación y se apropie del Evangelio de salvación. Y en eso estamos día a día, aprovechando este tiempo de gracia, este tiempo de paciencia, este tiempo de la ira pasiva de Dios, hasta que llegue un día la ira activa de Dios, con el Apocalipsis y la condenación eterna. Dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Tened bien entendido esto, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Porque llegará un día que esta ira pasiva contenida de Dios, el juez justo, se derramará sobre todos los hombres y vendrá el caos, la ira del Cordero, la ira activa sobre el hombre, sobre el planeta y sobre el universo. Todo será destruido bajo la ira de Dios, la cual está contenida actualmente como en una gran represa. Pero el día que estalle, arrasará a todos y no quedará uno. Y no quisiera estar en su lugar, estimado oyente, si usted no se ha refugiado bajo la protección del Evangelio. Si no se ha refugiado, un día toda la furia incontenible, nada más ni nada menos que de los 3 jueces divinos, se desahogará sobre un hombre, usted. La furia del Padre, el juez, caerá sobre usted por haberlo hallado culpable en sus delitos y pecados y por haber rechazado el Evangelio de su Hijo. Entonces la ira del Padre caerá sobre usted. La furia del Hijo caerá sobre usted por haber desechado su Evangelio en pos de otros evangelios. La ira del Hijo caerá sobre usted. Y la furia del Espíritu Santo caerá sobre usted por haber rechazado las muchas veces que le quiso convencer de sus pecados, de justicia y de juicio, y haber sido usted indiferente a él. Entonces usted se tragará su furia, que también descargará el Espíritu Santo sobre usted. Escape hoy de la furia contenida del Trino Dios, estimado oyente. Ira triple, ira terrible, ira eterna. ¿Se da cuenta lo que significa recibir la ira de 3 jueces sobre usted? ¿Se imagina el momento cara a cara con el Trino Dios, ajusticiándolo con esa voz de trueno que hizo estremecer un día a Israel y hará estremecer todo el universo, y usted como una mota insignificante temblando de horror no tendrá dónde esconderse? ¿Sabe dónde Dios lo esconderá a usted de su presencia por hallarlo inmundo y delincuente? Lo esconderá en la oscuridad terrible de la cárcel eterna, como dice Mateo capítulo 25, versículo 41 y 46. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y lo remata en el versículo 46 cuando dice:
e irán estos al castigo eterno. Escape hoy de la furia contenida del Trino Dios, ira terrible, triple y eterna. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 27, habrá una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los inconversos. Hebreos capítulo 10, versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que aproveche, estimado oyente, este tiempo de gracia, como dice el verso 19 del capítulo 4 de Lucas. Tiempo de paciencia, como dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Porque si usted no lo aprovecha, si se deja engañar por el canto de sirena de los pastores del día de hoy, donde usted se congrega, llegará el día de la venganza, el día del castigo, el día de la ira de Dios sobre usted, como dice claramente Isaías capítulo 61, versículo 2. Léalo. Este es por ahora el tiempo de gracia, no el tiempo de desgracia. Pero llegará un día irremediablemente en que usted recibirá en sí mismo toda la ira y la justicia divina si no se convierte por medio del Evangelio. Evangelio que nos anuncia esa ira y esa justicia que le cayó al Hijo para que usted se libre de ella el día de la venganza de Yahvé. Terrible debe ser ese lugar de tormento eterno. Espantoso debe ser el castigo eterno, para que Dios haya castigado a su propio Hijo, y ahí está la evidencia de la dimensión de la gravedad del lugar de condenación. Si a nadie le gusta el más mínimo dolor, imagínese un dolor eterno, un calor eterno. Eso debe ser espantoso. Aproveche este tiempo de gracia para que un día no tenga que vivir usted el tiempo de la desgracia. Dios ya lo tendría que haber matado, porque la paga del pecado es la muerte, dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Y como hemos dicho en otros audios, si por un solo pecado el diablo fue expulsado del cielo al instante, y si por un solo pecado Adán y Eva fueron expulsados del paraíso al instante, entonces, ¿cuántos pecados ha cometido usted en su vida, estimado oyente? Razone. Entonces, ¿por qué Dios aún no nos expulsó del planeta Tierra si cada hombre ha pecado más que el diablo y Adán y Eva juntos? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no lo ha expulsado? Precisamente por paciencia, porque este es un tiempo de gracia, como dice el versículo 19, antes de que llegue el tiempo de su desgracia. Y tristemente este es un tiempo donde los falsos pastores y predicadores le hacen confundir a usted la paciencia de Dios con la mentira de que Dios lo ama y tiene un plan maravilloso para su vida. No, y 1000 veces no. Este es el tiempo de paciencia, no de amor, no de misericordia. Un juez no puede tener misericordia ni amor. Así que no se deje engañar con ese engaño de confundir la paciencia actual del Dios juez justo, la ira pasiva actual, con eso de Dios lo ama. No, Dios no ama al pecador. Dios lo aborrece, porque el hombre es un delincuente. Eso lo dice el Salmo 5.5, el Salmo 7.11 y Romanos capítulo 1, versículo 18, entre otros pasajes. Decimos esto bien alto para que los pastores que malenseñan este delicado tema se enteren de que están mintiendo a la gente confundiendo paciencia de Dios con sentimiento de amor que no existe de parte de Dios sobre el hombre. Y por decir esto, también nos querrán despeñar por la montaña como lo hicieron con el Señor Jesús en su día. Que conste en acta. No deje pasar esta oportunidad que Dios le da, un tiempo precioso de calma, de gracia, de paciencia, de acercarse usted ahí donde está, como dice el Señor Jesús. Y como dice Hebreos capítulo 3, versículo 7, capítulo 3, versículo 15 y capítulo 4, versículo 7. 3 veces dice lo mismo. Si oye usted hoy la voz del Espíritu Santo que Dios le habla, entonces no endurezca su corazón, como un día lo hizo Israel y quedó tendido muerto en el desierto. Responda, estimado oyente. Obedezca las 2 condiciones que pone la palabra de Dios. Vaya a su habitación, póngase de rodillas, descálcese en señal de reverencia y obedezca las 2 condiciones. Primero, reconozca sus pecados delante de Dios y decida abandonarlos. Primera condición. Segundo, apropiese, agárrese, échese encima la justicia que le cayó al Señor Jesús, que es la segunda condición. Y cuando usted obedece esas 2 condiciones, Dios lo declara perdonado y salvo. El Espíritu
está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido, Él me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres y anunciar a los cautivos la libertad, y anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, la libertad al oprimido, y anunciar la salvación del Señor. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje expositivo y radical del día de hoy. Mucho más se podría decir del tema, pero con esto es suficiente. El que tenga oídos, oiga lo que el Señor le dice. Para preguntas, comentarios y demás, escríbanos nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad radical, solo la verdad radical y nada más que la verdad radical del tema, este expositor bíblico radical, Nicos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en las tierras de Hispania. Será entonces hasta encontrarnos en un nuevo estudio de la Palabra de Dios en nuestro próximo programa Encuentros.